Hoy tenemos una invitada sin precedentes, una mujer que está arrasando desde los 7 años aquí en Colombia, ayudando a muchas personas desde su servicio, desde su habilidad y su talento. Ella es Mirabai. ¿Cómo estás, Mirabai? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes o días para todos los que se encuentran y nos están escuchando en este nuevo canal. Les deseo pues que este espacio de comunicación que se abre, que quiere dar a conocer a Colombia espiritual y todos los procesos de espiritualidad que tenemos los colombianos, sean conocidos y bendecidos. Bueno, Mirabai, muchísimas gracias por invitarnos, por estar acá, por la invitación. Ella, su nombre, digamos, normal o civil es María José Linero. Mirabai es el nombre espiritual y realmente la vida y la historia de vida de ella es muy especial. Desde muy pequeña, desde los 7 años, ella empezó a desarrollar dones psíquicos, habilidades psíquicas que la llevaron a prácticamente empezar a ayudar a las personas desde pequeñita. Ella desde los 17 años entra a una escuela de meditación llamada la Escuela de Meditación Trascendental a través del maestro Maharishi Mahesh Yogi, y a través de ese proceso empieza un poco más profundamente su entrada a lo que son las terapias y las terapias alternativas desde una perspectiva más profesional, organizada, por decir alguna cosa. Ella posteriormente estudia Derecho, se gradúa de Derecho en la Universidad del Externado y Filosofía también en la Universidad del Rosario, pero ella, después de graduarse, se da cuenta que realmente lo que está en ella y su misión es el servicio, su misión es la ayuda, su misión es el ayudar a las personas a entender su vida y la sanación desde diferentes perspectivas, y empieza a abrir su mundo y su corazón a diferentes visiones como son el yoga, el qigong, y llega especialmente a un tipo de yoga en especial que la marca profundamente, que es el yoga tántrico de la sede de la escuela de Ananda Marga en Bogotá, a través del cual se le da el regalo de su nombre espiritual, Mirabai, y a partir de ahí eso la cambia profundamente. Mirabai no solamente es un nombre, sino que es como un camino, podría decirle, y es el camino que el día de hoy nos entrega y nos regala. Adicionalmente, ella empezó a estudiar el Theta Healing en especial, y prácticamente es la única persona en Colombia que ha llegado al máximo estado de especialización, por así decirlo, del Theta Healing, que se llama la ciencia Theta Healing. Es la única representante en Colombia de esta poderosa técnica, y en especial ella ha desarrollado una metodología que ha sido sumamente efectiva, que se llama el RIE, en su abreviación de Reseteo Intensivo Estructural, y el día de hoy vamos a hablar sobre eso, para que nos cuentes, Mirabai, un poco de qué es ese proceso terapéutico y en qué nos puede ayudar a todos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y qué linda presentación, me encantó. Sí, en eso. Mira, el reseteo intensivo estructural es una herramienta terapéutica, es un proceso terapéutico donde las personas tienen cambios estructurales en su vida. Este es un proceso terapéutico, no es un curso, o sea, no están aprendiendo a hacer terapia, no toman un curso, no es una terapia específica. Básicamente es un proceso donde las personas, debido a mis habilidades psíquicas, se hace desde la parte psíquica y desde la habilidad intuitiva para cambiarle a la vida, a las personas, generarles cambios en su vida de naturaleza estructural. Se llama reseteo porque literalmente es como si uno le reseteara a un computador. Es intensivo porque es para las personas que no tienen tiempo, o que el recurso tiempo está altamente comprometido y no tienen la capacidad de decir, ay, voy a hacer un proceso por 6 meses, 1 año, sino que quieren resultados inmediatos, quieren inmediatez. Empresarios, gerentes de marcas, personas que necesitan soluciones, o personas que están ya al borde de enfermedades catastróficas y que lo que les interesa es tener un poco más de tiempo para solucionar aspectos de su vida. Y es estructural porque trabajamos
se trabajan a diferentes niveles, se trabaja la parte física, la parte emocional, mental, espiritual, energética, del alma de la persona y la relación que tiene esa persona. Entonces, este es como tú lo estabas diciendo, es el resultado de más de 25 años de experiencia terapéutica, tiene que ver con mi camino espiritual y tiene que ver con mis habilidades psíquicas. Lo empezó porque me empezaron a remitir pacientes que tenían inflamado el cerebro por estrés y eran empresarios y personas también extranjeros fuera del país. Y estas personas, cuando a las personas se les inflama el cerebro por estrés, no pueden estar, pues tienen que estar en una posición específica. Y ellos querían irse a trabajar, a cuidar sus empresas, sus negocios, y necesitaban herramientas, o sea, querían procesos efectivos. No tenían tiempo de 6 meses o de 3 meses, sino querían resultados en horas. Entonces ahí empezó el reseteo intensivo estructural. El reseteo intensivo estructural se hace de manera presencial, lo hacemos de manera presencial en la ciudad de Bogotá y lo hacemos de manera virtual también. Fuera del país lo hemos hecho de manera virtual y también lo hacemos en grupos de manera virtual se hace. Se hace por temas específicos. Entonces, por ejemplo, me han referido pacientes que les han surgido enfermedades inmunológicas y catastróficas, de las que no se encuentran, o enfermedades huérfanas. Entonces estas personas, digamos que vienen a un tema concreto, necesito que me trapes, que trabajemos un reseteo intensivo estructural para este problema inmunológico, ¿sí? Entonces, en ese proceso lo que se hace es que se trabaja durante 8 horas con esa persona, si es presencial, de manera intensa, para saber todo lo que tiene que ver con la enfermedad que le generó en lo físico, en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. Entonces recuerdo, por ejemplo, una empresaria que nos remitieron de Sogamoso y de Duitama, que tenían empresas de acero. Ella, una mujer muy exitosa, mayor, o sea, ya era una persona que estaba alrededor de los 70 años de edad, y resulta que el tema tenía que ver con que sus ancestros, ella venía de una familia que tenía mucho dinero en la zona, tenían fábricas de aluminio, pero sus ancestros y la parte espiritual, porque literalmente uno ve a los ancestros de la persona, tengo la capacidad de poder saber dónde se generó el problema y quién lo tiene, dónde se transmitió a nivel ancestral, y no es una constelación, no es terapia familiar sistémica, sino literalmente es que puedes ver a la persona. Ellos consideraban de que si ella recibía todo el dinero que iba a recibir por la muerte de su esposo y sobre todo la sucesión, una sucesión que tenían sin resolver de muy grande en terrenos de Colombia, en los llanos, tenía que enfermarse. Ella tenía 80 años y ella se negaba, decía, yo no me quiero, o sea, yo quiero sanarme de esto. Entonces, el proceso es, por ejemplo, estructural para una enfermedad. Lo hemos manejado, entonces, cuando lo hacemos colectivo, porque hemos tenido procesos colectivos donde, por ejemplo, las personas tienen cáncer de páncreas. Entonces, son 5 a 10 pacientes donde se les hace un reseteo intensivo estructural en relación al cáncer de páncreas, ¿sí me entiendes? También se hace a nivel virtual. Por ejemplo, tenemos familias que entonces dicen, no, mire, yo no, o sea, ya sabemos que hay unos marcadores genéticos que producen esta enfermedad, yo se lo quiero regalar a mis hijos, a mis nietos que están fuera del país, yo lo pago, cuánto me vale y cómo se hace, porque ya sabiendo que si es algo físico que tiene la familia en un gen específico y le ha salido a todos, han querido revertir el proceso. Entonces, por ejemplo, lo hemos trabajado con familias que tienen el mal de San Vito, el síndrome de San Vito, que es un desorden neurológico donde las personas, ahora ya se sabe de qué se trata, pero antes las personas se terminaban matando porque uno va perdiendo sus capacidades mentales y se va dando cuenta de todo lo que le está pasando. Pero lo hacemos para procesos de pareja, procesos económicos, para procesos, por ejemplo, cuando las personas han sido empleados mucho tiempo y quieren ser independientes y no saben cómo dar ese tema. Entonces también se hace para las finanzas. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? En este proceso terapéutico no es un curso, dime. El proceso terapéutico, me parece increíble todo lo que nos comparte, ¿sabes? Como que se pueda saber todo eso en tan poco tiempo y que tenga efectos tan rápidos, o sea, súper poderoso.
La pregunta que tengo es, listo, yo tengo la enfermedad, una enfermedad inmune, te contacto, nos vemos, puede ser presencial o virtual, pero ese diagnóstico que tú mencionas, que hay que averiguar la enfermedad, por qué se produjo, qué efectos ha tenido en mí, ¿utilizas algún tipo de aparato o eso lo haces a través de un Utilizo computador? varias herramientas, varias cosas. Entonces, en los procesos que yo hago, donde yo prefiero hablar de que las personas tienen desorden, no enfermedades. Y la razón técnica es porque la enfermedad, desde la estructura de nuestro lenguaje y la estructura que tienen los colombianos y muchas religiones, la enfermedad es un castigo. Está asociado a un castigo o es algo que me puso Dios, la gente se arma de la mente. Entonces yo lo primero que intento es que las personas comprendan, no, usted tiene un desorden. Y si tenemos un desorden, significa que lo podemos colocar en orden, ¿sí? La manera en que yo trabajo es transversal y interdisciplinario. Generalmente cuando alguien llega a mi consulta, viene referido o ya le ha referido a alguien ese proceso y nosotros tenemos también un equipo terapéutico clínico que nos acompaña en ese proceso. O sea, las personas no es que solo vengan y que tengan exámenes y sepamos de qué es el examen, dónde está, lo está viendo el inmunólogo. O sea, yo me apoyo en la medicina alopática y en las medicinas alternativas para intervenir a las personas. ¿Cómo funciona el proceso? Entonces, en este caso específico, no solamente sé desde la habilidad psíquica que tienen las personas, pero tenemos tecnología alemana y tenemos una tecnología, varias tecnologías que desarrolló, ahí se me olvidó el nombre, el que se inventó los bombillos con la luz, el del carro de Tesla, los señores Tesla, exacto, se me olvidó el nombre. Tengo unas tecnologías, unas máquinas, por ejemplo, de tecnología alemana, que tienen la capacidad que inventó Tesla, que cura y transforma el campo energético de las personas, y dentro del proceso, al colocar a las personas en esta máquina, por ejemplo, eso lo que hace es limpiar toda la contaminación que tiene el campo electromagnético y expandir a nivel de las moléculas y a expandir a nivel de la energía, de la forma más sutil de los átomos a la persona, ¿sí me entiendes? Es una parte que se coloca en el proceso. Se le hace aromaterapia védica, que la aromaterapia védica es una especialización dentro de la medicina ayurvédica, ¿sí me entiendes? Que va directamente al tálamo, al hipotálamo y al sistema central nervioso, por ejemplo, de la persona, ¿sí? En ese proceso, entonces, lo que ocurre es que lo que lo vuelve intensivo, el reseteo intensivo estructural, es que cuando se trabaja a una persona por más de 8 horas y se condensa y se sabe cuál es el origen y tú abordas todos los temas que han generado eso, como en una cascada, donde se produjo, la persona tiene resultados súper sorprendentes. Entonces, por ejemplo, ella vino, el caso que les estaba contando por el tema inmunológico, pero lo que estaba pasando es que esa herencia no se había resuelto por 40 años. Ella terminó el proceso y a los 2 días nos llamó porque la herencia que no había salido en 40 años salió y se solucionó. Entonces nos decía, si yo hoy me muero tranquila, porque esto que pensé que no tenía nada que ver se solucionó. Oye, a los 2 meses la enfermedad ya no estaba y se fue fuera del país, que era lo que quería hacer, no quería vivir acá. Y es de las afortunadas que está en Italia sobreviviendo y no tiene nada, que me llamó con todo lo del CODA. Hágame sesión virtual porque si usted me salvó en eso, yo voy a seguir acá. Y ella estaba en Milán, ¿sí? Con hijos y todo. Entonces, realmente es tan efectivo porque lo que ocurre es que un desorden tiene múltiples formas de dónde se da. Pero si encontramos dónde se produjo el desorden, es fácil organizarlo. Esto es como la ingeniería industrial, es lo que yo le explico a la gente. A mí me gustan bastante los procesos de ingeniería industrial o de organizar procesos. Si uno sabe dónde está fallando la producción, dónde hay un error y lo logras encontrar qué está generando el desorden, tú lo puedes intervenir. Pero necesitas saber y para eso, pues no lo puedes hacer picoteando a un paciente, ¿sí? Sino que necesitas tenerlo condensado a ver qué le va a pasar a la persona. Es un proceso que requiere contención, bastante contención, porque se empiezan a liberar cosas que la persona no sabe que tiene. Entonces, por ejemplo, en los temas económicos siempre es muy divertido cuando hacemos los procesos, porque generalmente hay gente que le regala a los amigos o a la familia que está quebrado esto. Entonces, en vez de decir, no, pero es que me sigue pidiendo plata y yo no veo que evoluciona, no, mira, mire, yo le regalo esto a mi hermano que está fregado, o sea, yo no le quiero seguir manteniendo, más bien le regalo el proceso a ver qué es. Entonces vienen al proceso y, por ejemplo, hemos encontrado que es gente que está en negación o en evasión de aceptar
que le tiene tanto miedo al dinero que vive regalando el dinero. Entonces, cuando empezamos el proceso de inversión, resulta que son personas que fácilmente le han prestado a otros 1.000, 2.000 millones de pesos, pero nunca los han cobrado. Porque todo el tiempo han estado, yo doy, pero no pongo límites. Soy incapaz de colocar límites. Y entonces por eso no se ve, además porque empieza uno a ver, y entonces recuerdo un paciente que es un paciente que tiene muchas tractomulas. En el fondo él tenía muchísimo miedo porque uno de sus ancestros se ganó la lotería, y cuando se ganó la lotería, se ganó 3 veces las loterías, y las 3 veces que se ganó la lotería se la despifarraba y quedaba cada vez más pobre, ¿sí? Entonces al final se quedó toda una información de que ser rico y ganarse la lotería 3 veces uno quedaba más pobre. Entonces él por eso le daba a todo el mundo el dinero. Estamos hablando de que era una persona, de pronto para los que me están viendo en otro país y no saben, o sea, tener 50 tractomulas en Colombia implica que uno tiene un significativo capital, ¿sí? En algún momento, ¿sí? No, tan eso, entonces él estaba totalmente, tenía miedo a aceptar su responsabilidad en torno al dinero. Entonces uno de sus hermanos, que es más organizado, le regaló el proceso. Y entonces imagínate que él, a los 2 días del proceso, cuando salió, nos empezaron fue a llamar el resto de la familia, ¿ustedes qué le hicieron? Porque él era el que todo el mundo llamaba a pedir plata como si fuera un banco, pero jamás cobraba, jamás. Era incapaz de decir que le devolvieran la plata. Entonces el proceso le sirvió tanto que todo el mundo, los sobrinos, los primos, porque yo atiendo muchas familias, me decían, pero usted, ¿qué fue lo que le hicieron? Porque él llegó a decir, o sea, que no, ya más de que llegó a decir que no, hizo cuentas y les dijo, mire, ¿sabe qué? Verifiqué y usted me debe tanto dinero, necesito que me empiece a pagar, y empezó a cobrar su dinero, ¿sí me entiendes? Es de esta manera así. Cuando vino el control, porque esto tiene cuando es presencial y también virtual, tiene una verificación a determinado tiempo, ver qué le ha pasado a la persona, decía, bueno, ya no tengo problemas económicos, he recuperado 600 millones de pesos. Señora. Hermosa mía. Bueno, yo tengo 3 preguntas ya aquí escritas. Hay mucha gente que se cuestiona si la energía en los procesos funciona igual por lo virtual a hacerlo en presencia física. Esa es la primera pregunta. No sé si te las hago todas de una vez. No, vamos una a una. Hay técnicas y herramientas espirituales y técnicas terapéuticas que se necesitan ser presenciales, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, un masaje. Alguien que haga masaje, que haga reflexología, es alguien que está compartiendo desde algún punto muy vital su capacidad de tocar al otro. Entonces aquí tengo mi oso terapéutico, entonces que es el ejemplo, tiene que consentirlo, tiene que tocarlo, tiene que hacer en eso. Entonces esto no se puede hacer virtualmente. Hay técnicas terapéuticas que están funcionando en lo que se llama el campo cuántico a nivel energético y no requieren la presencia física. Entonces el caso exacto es la misma medicina china para que la gente la pueda entender. La medicina china es la medicina tradicional de la China. Y la gente le hablan de medicina china y lo que piensan son en las agujas. Sí, usted en una primera instancia necesita pues del cuerpo para que se coloquen las agujas. Pero lo que ocurre es que la medicina china tiene una técnica mística espiritual que es el Qigong, donde uno no necesita pasar ni de la aguja, no necesita colocar la moxa, no necesita colocar el calor, sino solo con el pensamiento, y la parte mística de la medicina china se llama el Qigong de la energía, uno tiene la capacidad de proyectar la energía sobre la persona y eso interviene. Entonces sí funciona. Funciona igual, sirve igual, por ejemplo, en el caso de determinadas herramientas como el Theta Healing, antes de que llegara el virus del amor, de la compasión, como lo llamo yo, el virus de la bondad, el virus que está uniendo a las familias, el virus que nos quita la evasión, el virus que nos quita la negación, el virus que le hace ver a la gente que está viviendo endeudada, el virus no lo está quebrando, o sea, asuma su responsabilidad, usted vía de las tarjetas de crédito, el estilo gringo, endeudado, sin tener en eso, o sea, este no es el virus que lo ha quebrado, es el virus de que le está enseñando cómo maneja usted sus finanzas. Funciona perfectamente, ¿sí me entiendes? O sea, este virus del amor, de la compasión, lo que nos está demostrando
es que hay una cantidad de herramientas terapéuticas que funcionan a través de las redes sociales igual porque tienen que ver con la energía. Ah, claro, la gente dice, no, pero ¿cómo así? No, entonces se lo pongo fácil. Hace años no había celulares. Pensar en comunicarse con alguien que estaba fuera del país, otro no se podía ir a la carta, usted mandaba cartas, yo no sé si ustedes son muy jóvenes, los veo jóvenes, si tuvieron el honor que les mandaran cartas de amor, si hicieron cartas de amor, eso lo vivimos unas generaciones, era algo muy interesante, pero ahora la gente tiene su relación de amores por el WhatsApp, por el Facebook. Y entonces usted tiene a los adolescentes, terminaron porque se quitaron de Instagram, de las redes sociales, y usted los encuentra en una crisis porque la vi. Y la vi fue que se la encontró en el supermercado a 2 metros. No, o sea, sí funciona, porque la tecnología, no le podemos tener miedo a la tecnología. La tecnología lo que hace es quitarnos barreras emocionales y que tengamos muchísimo más tiempo para dedicarnos al ser. Entonces, depende de la terapia. Entonces, dentro de la misma medicina china, funciona. Mira que dentro de la misma medicina normal, yo en este momento he estado atendiendo muchos médicos que han tenido que mutar de su consulta tradicional a hacer teletrabajo. Entonces, les he tenido que explicar una cantidad de herramientas, no solo tecnológicas, sino una cantidad de cosas que van a tener que tener en cuenta y que, por ejemplo, la Universidad de Stanford había hecho unas investigaciones porque los médicos aprenden esa punta del señor Google. Ellos se leen así y entonces estaban siendo muy malos médicos porque ya no se leen los libros de medicina. Entonces descubrieron que si ellos iban a ser médicos tecnológicos, iban a tener en Houston y tenían todo este rollo de la telemedicina, de las máquinas que están, tienen que tener competencias donde la intuición esté claramente desarrollada y la crítica. ¿Cómo se desarrolla la intuición y la crítica? Clases de arte en cantidad, de historia de arte en los programas de medicina, porque entonces resulta que si tú y yo solo tenemos 5 minutos para hacer un diagnóstico y va a pasar en las EPSS o te van a tener que atender a 7 metros, así no, pues para eso veámonos en el computador sin estar a 7 metros con la máscara y todo. La capacidad intuitiva que tiene el médico, que tiene que tener el médico, son de 5 minutos para mirar a la persona y hacer un diagnóstico. Y la intuición no es nada raro, la intuición es una competencia de nuestro cerebro mamífero, es una manera de aprender, ¿sí me entiendes? Que se aprende en la medida que usted estimula su cerebro y su cerebro mamífero. Entonces, se puede hacer, funciona para muchas áreas. Ah, claro, si usted va a recibir un parto, pues no lo puede hacer por televirtual, pero usted sí puede asesorar en una llamada, entonces tiene la misma efectividad. Yo les quiero decir que, por ejemplo, en mi caso, yo ya venía trabajando desde hace 1 año y medio, 2 años, el 80% de mi consulta es totalmente virtual, porque aún en Bogotá y en Colombia, y sobre todo en Bogotá, las personas que acceden a mis servicios no tienen el tiempo para desplazarse, y su tiempo, su hora de trabajo vale muchísimo como para estar moviéndose en el tráfico para estar en ese momento, ¿sí? Entonces es mucho más eficiente, no una cita donde nos vemos 45 o 30 minutos en una llamada, solucionamos porque es que estamos hablando que es un director de ventas que tiene un equipo de 200 personas de un laboratorio para ir a vender, es alguien que necesita producir porque es que el tiempo es un recurso muy valioso, ¿sí me entiendes? Entonces yo por lo menos todos los días agradezco y le doy muchas gracias a Dios que en mi trabajo yo no me tengo que montar en Transmilenio, no tengo que salir y estar 4 o 5 horas de la calidad de uno en el transporte masivo a hacer una actividad porque se está uno desgastando. Pero eso no solo pasa aquí, pasa en México, pasa en Japón, eso no se afanen, en todos los lugares del mundo se cuece nada. Entonces, para que las personas entiendan que lo virtual facilita la vida, no es un enemigo, no es el fin del mundo. Catalina, sí, dime. Maravilloso, yo creo que has despejado la duda tanto en términos de recurso y adaptabilidad a las circunstancias. Creo que este virus amoroso, como tú lo llamas, nos está invitando a hacernos la vida fácil, sencilla y fluida, que yo también soy muy de la mano en que uno puede vivir una vida armoniosa y hacérsela fácil. Gracias por eso. La otra pregunta es, las personas que quieran acceder a tu terapia de RIE o a alguna de tus otras terapias, ¿deben tener algún tipo de experiencia o conocimiento espiritual? Para nada. Las personas no tienen que tener ningún tipo de conocimiento ni práctica espiritual. Generalmente aquí llegan de todo, hasta ateos he tenido. Sí, en eso no necesitan ningún tipo de formación espiritual, no tienen que tener nada, pero yo en la vida he sido bendecida
porque no lo puedo decir de otra manera, donde determinados pastores de diferentes religiones, entonces he trabajado con testigos de Jehová, he trabajado con judíos, con hebreos, remitidos por los mismos, remitidos por los rabinos, por ejemplo, para que las mujeres se embaracen. He trabajado con católicos, o sea, he trabajado con religiones de todo el mundo, musulmanes, con cantidad de religiones en el mundo. De hecho, yo en algún punto me defino y digo, bueno, yo lo que hago es una asesoría a nivel espiritual muy profundo, porque me vuelvo consultora hasta de las familias de cosas espirituales. No necesitan tener formación. Al contrario, cuando las personas vienen y están como ni siquiera de pronto se han preocupado por su espiritualidad. Yo entiendo la espiritualidad, no que estés vinculado a una estructura religiosa, a una iglesia, sino que tu ser y hacer, estar en coherencia, encuentran soluciones más eficientes y empiezan a encontrar dónde van a ser más eficientes y más felices. Entonces no necesitan tener un tipo de preparación y tampoco necesitan a estar enfermos para hacerse las cosas, como me dice una familia que hay 2 hermanos, entonces uno es tío Macpato tacaño, él espera estar en las últimas para hacerse todo. Y el otro es de la cultura de la prevención. Entonces él dice, pero si yo tengo esta herramienta y sé que esto me funciona para todo, pues yo me hago 2 al año, esto es como el carro. Si yo soy capaz de meterle al carro las llantas, la gasolina, lo arreglo y es un carro, ¿cómo yo no le voy a meter a mi cuerpo físico, emocional, mental y espiritual un mantenimiento en todos los niveles? Entonces yo tengo pacientes que, por ejemplo, se hacen 2 procesos al año, se hacen hasta 3, o cuando ven que un tema está fallando, vienen y se hacen un proceso. Y tengo pacientes muy generosos, tengo que decir que son personas que piensan en los demás, empresarios que, por ejemplo, dicen, no, pues yo estoy súper agradecido con ese empleado, porque gracias a ese empleado yo puedo jugar golf, yo puedo estar con mis hijos, puedo dedicarle tiempo a mis hijos, yo lo veo estresado, yo se lo regalo y se lo regalo de mi sueldo personal, porque es que lo que él produce no se justifica, que se entera que la mamá está enferma y le dice, mire, que la mamá tuvo un rollo en el riñón, no tiene, mire, yo le regalo esto, porque es que lo que usted hace y dignifica mi empresa y edifica mi empresa, me ha servido para mí. Si usted dice que no tiene cómo acceder porque piensa que es relativo lo de la inversión, se lo cubro. Entonces, tenemos cantidad de personas que funcionan en ese sentido, entonces no hay ni que saber nada. Y esos regalos siempre son muy bonitos y tienen muchas sorpresas, porque al final, el que le han regalado, le dan ese regalo, termina trayendo a más personas y nunca se imagina que el beneficio iba a ser tan profundo a nivel familiar o que iban a salir cosas tan interesantes para la familia. Me parece bellísimo también eso de la generosidad, porque finalmente dando es como recibo, ¿no? Y yo creo que la abundancia es también reconocer el poder del otro y cómo el otro puede actuar desde su forma de ser, ¿no? Entonces siento que esto es un mensaje muy bello para todos y gracias por aclararme la pregunta. La otra pregunta que me llega es, bueno, muchos que nos están viendo pueden preguntarse qué puede costar el proceso contigo y más o menos cuánto tiempo dura o cuántas sesiones deben hacer. No, mira, si el proceso, bueno, hablemos de cómo era el proceso presencial, porque tienen que aceptar y tenemos que aceptar todos que el virus del amor y el COVID-19 va a cambiar lo presencial. Entonces les voy a contar cómo era. En el proceso presencial, el proceso valía 3 millones de pesos, ¿sí? Ese proceso presencial que valía 3 millones de pesos, entonces trabajábamos 8 horas seguidas, bien sea que la persona las dividiera en un día, porque hay gente que me dice, no, de una. Aquí le llego a las 5, a las 4 de la mañana, en eso, de una vez a las 6 en eso, 8 horas seguidas. La persona el otro día, la recomendación es que tiene que descansar, porque como es un proceso múltiple, de que tiene varias fuentes donde se le va a hacer, tiene que descansar y hay una cita de control 20 días después de 3 horas para ver qué ha pasado o cómo se ha movido. Esa cita podía ser virtual o no virtual. Ese era el tema. En los procesos virtuales, entonces, se maneja así. Hay gente que dice, bueno, entonces en los presenciales también hay otra cosa, porque hay gente que personas que no podían sacar, les queda muy difícil sacar 8 horas. No pueden, o sea, no se pueden dar ese lujo. Y aunque uno dice, no, pues, y literalmente no pueden, entonces, ¿qué hacíamos? Dividámoslos en bloques de 4 horas, 2 días, pero tienen que ser 2 días que no pueden ser tan separados, o sea, porque como el proceso es
está buscando en eso entonces 2 días, donde entonces se organiza, se tramita en esos 2 días y se tiene, así lo hacemos. En los procesos virtuales funciona igual, idénticamente, porque entonces en el proceso virtual, por ejemplo, cuando hacemos procesos virtuales individuales, el proceso virtual individual funciona de esa forma, y el grupal entonces tienen que tener el mismo tema. El tema que se va a tratar, el reseteo intensivo estructural, tiene que ser para lo mismo. Entonces, por ejemplo, uno que hicimos con una familia, que fue muy interesante, que unas familias estaban en Francia, otras en Alemania y otras en Estados Unidos, y tenía que ver con procesos de infidelidad y de sufrimiento asociados a enfermedad. Lo que se estaba trabajando era las parejas, las relaciones de pareja en relación a la enfermedad, pero era gente todos de un mismo sistema familiar que habían tenido episodios y situaciones en ese tema, porque no podemos, o sea, lo que sí no puedo hacer es que tenga un reseteo intensivo estructural donde tenga personas que tienen problemas económicos, personas que tienen problemas de pareja. No, el tema sí tiene que ser igual, ¿sí me entiendes? Sí se puede hacer y se organiza, entonces ahí depende de los tiempos de las personas, que eso es lo que se vuelve más importante en el mundo virtual, porque entonces si la gente está en otros lugares del mundo, que eso fue muy interesante, fue cuadrar de que pudiéramos trabajar en los horarios que a ellos les servían. Todas estas personas que les estoy diciendo eran de un mismo grupo familiar, y ese fue un regalo de un abuelo. Dijo, más importante que dejarles plata a mis nietos y a mis nietas, esto yo lo tengo que sanar, si yo se lo generé, yo se los pago a todos. Así que hagan en ese tema, en ese rollo, porque cuando tú tienes conciencia y sabes que tu actuar de pronto no ha sido el más pertinente y que eso ha causado dolor y ha generado daños en algún nivel, y sabes que se puede reparar. Yo jamás he conocido, o hasta el momento nunca he tenido un adulto mayor o alguien que haya tomado conciencia que ha causado un daño y que es responsable de algo, que diga, esto no me compete. Y si le compete, hace lo que tenga que hacer para redimirlo y solucionarlo en su familia. Y eso es muy bonito, ¿sí me entiendes? Porque ahí había bisnietas, ¿sí me entiendes? Y personas y además los que aceptaron el regalo, porque él dio el regalo, y hubo personas que dijeron que no querían. Entonces, como yo le decía, pues a uno le dan un regalo, uno tiene 2 opciones. Lo acepta, lo agradece, o dice que no, pero está bien, pero pues tiene que decidir cómo fluye con el dar. De pronto me va a subir un poco el tema, pero como que me llama la atención especialmente el tema de las habilidades psíquicas, y siento que me gustaría como invitarte a si le puedes dar algún mensaje o alguna recomendación a aquellas personas que hoy te ven, que sienten que tienen o nacieron o están desarrollando habilidades psíquicas, desde tu experiencia, también desde el RIE o desde tu propia vida, ¿sabes? Como ¿qué recomendación les puedes dar a esas personas en amor? Mira, la primera recomendación que les doy es que las habilidades psíquicas a uno no lo hacen especial, ni superhéroe, ni un ser iluminado. Las habilidades psíquicas implican mucha responsabilidad y uno a veces no sabe y dice, porque, o sea, me tocó, ¿sí me entiendes? Porque implican una gran responsabilidad, ¿sí? Eso es lo primero. 2, la habilidad psíquica es una manera en cómo el cerebro humano está organizado. O sea, las habilidades psíquicas no es algo del otro mundo, es una manera en que ha fluido, es una mutación genética en que el cerebro y la fisiología de la persona se ha estructurado para tener esas habilidades psíquicas. Los rusos, que son las personas que más saben de habilidades psíquicas, también saben que si las habilidades psíquicas no se han desarrollado antes de los 8 o los 9 años, las personas no las van a desarrollar. Entonces esas personas que llegan, no, pero es que yo estoy desarrollando mis habilidades psíquicas, yo siempre le digo, bueno, miremos cuál es, y no es que esté dudando que las tenga. Todos tenemos algo que se llama intuición, pero la intuición no es una habilidad psíquica. La intuición es una manera de aprender de nuestro cerebro mamífero.
y es una competencia que tenemos todos los seres humanos. No es exclusiva de las mujeres, por favor, porque entonces todas ellas, es que la intuición de mamá, mi intuición femenina, entonces yo les tengo que recordar. ¿Y usted qué me dice de la intuición de los señores para hacer negocios? Si yo he conocido gente que tenga intuición, los banqueros, los dueños de empresa, la gente que sabe, que es en segundos que tienen que saber cómo toma eso, la intuición de un médico para saber dónde abre una vena, un corazón y salva una vida, dónde toca el pulmón. Todos tenemos intuición, ¿sí? Y la intuición es algo que sí se puede desarrollar, se puede aprender, porque nuestro cerebro es plástico y se mueve totalmente. Entonces, otra cosa que les diría es que si efectivamente las personas tienen habilidades de clariaudiencia, clarividencia, prenden fuego, prenden cosas, porque me han llegado niños que mueven cosas. Por ejemplo, tengo algunos niños que tienen en este momento 9 años que han trabajado conmigo, que tienen habilidades de mover cosas. Lo primero es que aceptemos de que en la vida hay múltiples maneras de fluir y de ser, y de uno expresarse. Y que el hecho que uno no comprenda algo, no sepa qué está pasando, no significa que uno lo descalifique, que uno lo juzgue, ¿sí? O que uno le tenga miedo. La ignorancia es lo que hace que a veces tengamos miedo a lo que está pasando, ¿sí? Hay que educarse sobre estos temas, ¿sí me entiendes? Y educarse sobre esos temas es también reconocer que sencillamente somos diferentes y de pronto el cerebro de alguien se estructuró de una forma que le está permitiendo físicamente el cerebro y al cuerpo, a la fisiología hormonal, expresar competencias que no se tienen. Entonces, por ejemplo, me trajeron un niño que el niño movía cosas y podía prender y apagar todas las cosas eléctricas que hay en su casa. Es una persona muy especial, es lo que tiene, es una habilidad psíquica que él puede manipular cosas eléctricas, es alguien que está muy vinculado al elemento fuego y a la electricidad. Entonces, pues tenía miedo porque si era que estaba poseído y que había que hacerle santanderiano, que se había que hacerle un rezo, que se había que hacerle un montón de cosas. Afortunadamente, un sacerdote, donde que la familia estaba muy angustiada, les dijo, miren, yo no creo que sea eso, yo conozco a alguien que sé que tiene experiencia, ¿por qué no lo llevan? Ellos hicieron el enfermo, pues él lo que tiene es una habilidad psíquica que pues que no sabía cómo controlarla, y ya estaba empezando una fase donde ella está en su adolescencia y estaba teniendo experiencias muy traumáticas. Su familia obviamente estaba muy asustada porque pues básicamente podía aprender y apagar cosas sin saber. Entonces también aceptemos de que no somos iguales, de que somos diferentes. Este virus del amor, de la compasión nos ha enseñado algo maravilloso, y es que somos tan ricos, tan ilimitados, que hasta se comporta diferente con todas las genéticas. Mi recomendación es que hay que ser precavido, porque también hay veces que le traen a uno personas, no, que tiene esto, no, lo que tiene es una epilepsia, tiene una esquizofrenia. Entiendo que hay un límite muy sutil entre las enfermedades mentales y las habilidades psíquicas, pero realmente uno sí puede llegar a saber, y los procesos con que yo hago siempre son transversales, interdisciplinarios. Por eso muchos psiquiatras me remiten antes de tomar la decisión de que alguien lo van a declarar esquizofrénico, que lo van a encerrar, venga, ¿por qué no va? Y revisamos si hay algo que no le está funcionando a la persona. Y me parece que es muy importante que uno sepa en amor que estas habilidades y estas competencias del cerebro no son nuevas. Los rusos son las personas que más saben de esto en el planeta Tierra, y ellos tienen 5 o 6 generaciones que han tenido habilidades psíquicas, pueblos enteros con serias habilidades, pero solo es una estructura de la fisiología. Entonces es como yo le explico a los niños, les digo, miren, es como cuando uno tiene un compañero de matemáticas que él mira el computador, la tablet, y sabe dónde está el error. Y uno dice, pero ¿cómo lo hizo? Inteligencia matemática, ¿sí? Como cuando uno tiene a alguien que sabe pintar, es capaz de pintar de una manera increíble. Eso es solo una habilidad, un talento que tienes, pero eso no significa que seas superior, que seas más espiritual, no significa que seas mejor humano, y no significa tampoco que ya estés desarrollado. Al contrario, en la tradición, y en muchas tradiciones se habla que las habilidades psíquicas pueden ser una limitación para la expansión espiritual de la persona, porque la persona se puede quedar atrapada en esa experiencia sin lograr una expansión real a otro nivel.
Muchísimas gracias de parte de todas las personas que tienen este tipo de vivencias y experiencias, porque siento que la necesitaban, ¿sabes? Unas palabras y voz de alguien que tiene esa experiencia, ¿sabes? Y que de una u otra manera de pronto podemos ver que es como un maestro, ¿no? Pues sí, porque uno se forma en la práctica. A mí lo que me ha llevado a estudiar tantas cosas es porque a mí me gusta la ciencia y además de que me gusta la ciencia, me han pasado muchas cosas en mi vida que yo decía, no, yo necesito saber esto cómo funciona, ¿sí? Y porque también pienso que esto tiene, el hecho de que sea científico y que uno lo pueda explicar no significa que no sea místico, está conectado, por eso la palabra ciencia empieza con S adelante, tiene que ver con el ser, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que creo es que tenemos es que leer más, informando más y que la gente no tenga miedo de preguntar, que no tenga miedo de ir al psicólogo, que no tenga miedo de ir al psiquiatra, porque es que en este país, de verdad, nosotros tenemos muchísimo miedo a recibir ayuda y a aceptar ayuda. Y en mi experiencia terapéutica, lo que yo he visto es que la gente ya llega cuando está así, pues en la inmunda. Entonces, no, prevención, prevención. Hablando, dime. Tienen ahí un hermoso mosco que se vaya, espérese, salga ese mosquito. Vale que lo maten exactamente, ¿sí? Dime. Hablando del virus del amor y la compasión, ¿qué nos puedes recomendar desde tu experiencia, desde tu terapia, desde tu visión, tal vez no solamente cómo lo ves, sino cómo lo podemos manejar para todas aquellas personas que tanto se lo están disfrutando como están sintiendo que están en un infierno en su casa, ¿sabes? Bueno, yo he tenido la fortuna ya de tratar personas fuera del país que murieron de COVID-19. Y digo que es la fortuna porque creo que muy pocos terapeutas a esta altura a nivel energético espiritual pueden decir que ya han atendido familias y personas que han perdido y han tenido muertos y ha atendido también pacientes que han sobrevivido, que en este momento están ya fuera de peligro. He tenido pacientes que pensaban que lo tenían y por el viaje y por muchas cosas que hicieron y que en este momento, el día de hoy, ya saben que no lo tienen porque se hicieron el examen y no. Entonces les puedo decir varias cosas importantes. El COVID-19, el virus del amor y el virus de la compasión, vino a enseñarnos muchas cosas sobre la relación de nosotros mismos, la evasión y la negación de los temas que tenemos sin resolver. Entonces, este llamado que nos está haciendo, porque no ha sido el virus, nosotros hemos vivido y vivimos siempre rodeado de virus porque son parte del reino protístico. Entonces, esto es clase de tercero de primaria para los niños. El reino protístico está integrado por bacterias, hongos y parásitos. Es uno de los reinos más maravillosos porque la evolución de uno de esos reinos dio como resultado la vida humana. Y gracias a que una de esas células evolucionó y nos separamos, nació toda la vida humana y lo que tenemos. Nosotros estamos expuestos todo el tema, convivimos con ellos. O sea, siempre han estado con nosotros, ¿sí? Es un reino. Porque es un reino, es el reino del que se encargan los biólogos, los microbiólogos, y es un reino fascinante, porque está lleno de vida y de cosas misteriosas, ¿sí? Entonces, este virus está viniendo de pronto para que nosotros tengamos algo que se llama también, yo lo digo, el virus del silencio, de la quietud, porque estábamos muy enfocados en el afuera y en creer que somos lo mejor del planeta Tierra. Y resulta que yo no creo que a los dinosaurios cuando se extinguieron, o a los anteriores al dinosaurio que se extendieron, que si algún día nos vemos en presencial en mi casa, vas a ver el monolítico que tengo en eso, le hubieran dado la oportunidad de entender que básicamente podía replantearse hacia dónde quería ir y dónde quería estar. Lo que está pasando con este proceso es que nos está invitando a que nosotros replanteemos cuál es nuestra coherencia entre el ser y el hacer. Donde las familias se coloquen, porque estamos aislados, no nos podemos abrazar. Yo le digo a la gente, mire, tenga un osito así, por esto aquí tengo el osito, porque si usted no se va a poder abrazar, no poder tener contacto, tenga algo donde tenga contacto. Pero es porque el contacto no es solo que uno se dé abrazos y esté ahí pegado, sino es
cómo le habla usted a los otros, cuál es la presencia presente que tienen los otros, cómo se dirige usted a su pareja. Entonces, lo que ha pasado aquí, lo que está pasando en Colombia es muy interesante, porque, por ejemplo, tenemos indicadores en este momento de violencia intrafamiliar donde los hombres están siendo agredidos y están yendo a los hospitales. Eso ya pasaba, o sea, los hombres también son maltratados, sino que eso no salía, por ejemplo, públicamente, porque hay todo un tema de que usted prefiere, o sea, pues también prefiere a las mujeres, pero que los hombres ni siquiera quieren que los atiendan y quieren que no quede reportado porque le da pena. Entonces, varios amigos y personas que están al tanto de estas situaciones me decían, oiga, qué triste que está saliendo los indicadores de esa violencia contra los hombres, porque no es solo violencia contra las mujeres, pero nadie les puede poner atención porque la prioridad es que no pueden ser atendidos porque hay COVID-19. Eso nos está hablando de algo muy importante. 2, ¿por qué razón estamos viendo todos estos episodios de odio en el país? De pronto tenemos que preguntarnos cada uno y tocarnos en el corazón y decirnos, oiga, ¿a quién estamos odiando? ¿Qué resentimiento, molestia tenemos ahí y hay que solucionarlo? 3, y la más importante, por favor no se quejen más de los políticos. Esta sí es la más importante. Los políticos solo son una expresión del inconsciente colectivo, son una expresión de nosotros. Si a usted no le gusta ningún político, siéntese y ore por él, porque lo que no le gusta a usted, ese político, son un reflejo de algo que usted tiene. En este momento la humanidad está con una energía de incertidumbre, pero la incertidumbre no es mala, es maravillosa, porque en la incertidumbre uno crea, uno se transforma. Los políticos están haciendo su mejor esfuerzo desde la conciencia que tienen. Obviamente sabemos que no han tenido la mejor conciencia y que en todo el mundo se les está cobrando un concepto que se llama su dharma karma. ¿Sí me entiendes? Porque es que ninguno de ellos va a ser recordado, ay no, el que nos salvó del COVID-19. No, 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 no. Todos van a tener la suma de los muertos, la suma de la ineficiencia de los sistemas de salud, la suma de los problemas económicos y sobre todo que el mundo se rompió. Es un antes y un después, ¿me entiendes? 2, seamos coherentes con los médicos, con los profesionales de salud. Los profesionales de salud están colocando, son los guerreros a esta batalla. Como les digo yo, ustedes hicieron su juramento hipocrático y dicen que son servidores de Aries, de Aries. Entonces ustedes son los guerreros de Aries y como guerreros de Aries, pues están viendo una batalla donde no saben qué pasa con esta batalla. Tengamos un poquito de dignidad con la función social de todas estas personas de la salud, y usted quédese en su casa, pero también valore aquellas profesiones que usted nunca valoró. Por ejemplo, los plomeros. Yo tuve una situación en mi casa, en este proceso, y uno sabe, dice, los plomeros nunca llegan a tiempo. Pues el universo me cambió mágicamente eso. Una persona con un total de compasión, pensando que se habían inundado, no yo, sino mis vecinos, segundo y tercer piso, digo, y esas personas, ¿cómo van a pasar una cuarentena inundados y con una caída de techo? Yo tengo que hacer mi trabajo con dignidad. Alguna vez hemos valorado el trabajo de los plomeros, de un fontanero, a nivel de saber qué es tener el COVID-19 y no poderse bañarse las manos. Como dice un meme que hay por ahí, usted quiso en el 2020, aprendí a lavarme las manos. Oiga, el agua es un recurso tan importante, pero no solo como usted la usa, sino con el primer maestro del agua, quien es un fontanero. Agradezcamos a todos esos que están ahí ayudándonos, a las personas de aseo que siguen viniendo a las unidades residenciales a intentar mantener que esto tenga un poquito de orden, pero están haciéndonos un servicio a un nivel que uno solo puede decir gracias. Y qué bueno que esto está pasando porque, por ejemplo, en tema de las familias, pues lo que uno ve es que a las mujeres muy educadas, ellas muy doctoradas, muy profesionales, muy sobradas, los hijos les están diciendo, mamá, tú no sabes cocinar, esto mata al que sea. Cuando viene Rosita, cuando viene Anita que cocina y está teniendo uno a las parejas, a ellos diciendo, yo cocino porque eso no se lo come nadie. O sea que está mostrando también que la energía femenina está fuera de su centro,
que se le está olvidando sus roles de protección, porque es que las mujeres suelen pensar, no, somos más liberadas. Hay un libro que se llama La tercera mujer, de un filósofo, Lipovetsky, que yo le invito a todas a que se lo lean, las que me están viendo. Las mujeres ahora tenemos controles sociales más fuertes, tenemos que ser delgadas, bonitas, profesionales, responder por el hogar, amas de casa, lavar, planchar, hacer muchas cosas. Eso se nos había olvidado, porque hay otras mujeres que se sacrifican por cuidar los hijos de otras, pero este virus organizó todo. No hay quien lave, no está la persona que cocina, todo te toca hacer. Y entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Mi abuela, mi bisabuela era una dura, porque esto es complicado teniendo los niños en la casa, teniendo que hacer teletrabajo y teniendo que vivir en eso. Entonces, en vez de estar enfocados en todo lo que se está perdiendo, más bien agradezcamos todo lo que estamos ganando. Y además hay que decirles a todos que esto va a ser un proceso largo, más largo de lo que creemos, y si va a replantear el mundo, va a haber un antes y un después, ¿sí me entiendes? También les digo que como estamos en este momento, hoy es 3 de abril del 2020, en una fase de mitigación, y como es una fase de mitigación, lo que ocurre es que el virus está atacando preexistencias de salud que usted ya tiene. Lamentablemente, las personas piensan que la salud es que uno no tenga enfermedades, ¿no? La salud no es eso, la salud es bienestar, como lo define la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar, de healing. Yo tengo salud si tengo bienestar espiritual, emocional, físico, mental, si tengo paz, ¿me entiendes? Entonces, es un momento maravilloso para que hagamos un alto y realmente nos preguntemos si yo estoy teniendo bienestar en mi vida, en todos los aspectos, y de pronto diga, no, miren, ese trabajo donde me pagan todo ese dinero, yo no soy feliz, eso yo no me gusta. Y de pronto uno tenga el valor de decir que tengo que ser agradecido con el universo porque me liquidaron, me pensionaron, me llegó mi liquidación de 6 meses, y lo que me está diciendo la vida es, oye, haz un trabajo que te haga feliz. 2, nuevas oportunidades de negocio van a aparecer en esto. No es el fin del mundo, no es que se vaya a acabar el trabajo, sino que nos ha llegado el momento a los colombianos de entender que el mundo virtual y la tecnología sirve, no podemos seguir aplazando esto. Cuando yo me gradué de Derecho, ya hace como 20 años, ni me acuerdo, yo hice una tesis sobre las tecnologías, sobre el mundo virtual y los impedimentos que tenía como pensábamos el derecho en Colombia y lo que hacíamos, ¿sí? Y realmente se ven, o sea, porque yo diga que algo es teletrabajo en un decreto no significa que pase, ¿sí me entiendes? Porque nos interesa el papel. Y vuelvo al caso, por ejemplo, del plomero. Entonces el plomero vino, le solucionó a los vecinos, y hoy me dice, le llego a las 2 porque me obligaron a que tengo que imprimir un carnet. Yo digo en el 20 de julio, conseguir un carnet, las papelerías no son de primera necesidad, están cerradas, ¿no? Estamos viendo quién tiene cartuchos en una casa de los que conocemos, que me imprima, y me dijeron que me hacen el favor, pero hasta la 1 de la tarde, porque entonces le exigen que para moverse tiene que mostrar el papel. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Eso es lo que nos pasa, ¿sí me entiendes? Así que uno se coge la cabeza y dice, por Dios, ¿sí me entiendes? Si estamos en un mundo virtual y lo que está certificado es que es un plomero que está ayudando a cuántas personas se han quedado sin agua, al colocar el agua en los tubos de Bogotá, la presión de tuberías viejas ha salido. O sea, el día que él llegó a mi casa, que se llama Gabriel, que es un ángel, literalmente, yo dije, no, esta persona en eso me dijo, no, pero ¿sabe qué? Tengo 15 domicilios pendientes, nunca había salido tanto trabajo, esto fue por el agua, y toda esa gente, ¿cómo va a hacer si no tiene agua? ¿Cómo se va a bañar con este virus? Que su hija de 14 años le decía, no vaya, no lo necesita, y él decía, pero ¿cómo no lo voy a hacer si esta gente me ha ayudado a que ustedes tengan la casa, el lugar donde viven? ¿Cómo voy a permitir, voy a quedarle mal a la gente que me ha ayudado a hacer trabajo? ¿No? Y además ustedes saben que es 14 días sin agua, no van a aprender por las manos. Yo, pues sí, es cierto. Entonces, creo que lo más importante de esto es que nos está enseñando a que seamos agradecidos y que no más energía de la queja. Por favor, no se queje más de los políticos, no se queje de Trump, no se queje de Maduro. Si usted se siente, se queja, mire, yo lo invito a que se siente, cierre los ojos y ore específicamente. Y tú hablaste de una herramienta espiritual que es la meditación trascendental, y en este momento ellos están haciendo una convocatoria para Colombia
que la gente a las 9:45 de la mañana, sin importar qué técnica practique ni qué haga, se siente a orar solo con los ojos cerrados para crear un efecto. Y a las 7:45, ya les confirmó la hora, 9:45 de la mañana y 7:45 de la noche, que por lo menos cierre sus ojos y agradezca. Si usted cree en algo superior, ore, y esa frecuencia nos va a ayudar un montón. Y yo los invito a algo más, porque en Colombia hay un lugar, y me parece muy importante que ustedes pudieran entrevistar en este canal al padre Gabriel Mejía, de Hogares Claret. Tenemos 400 voladores yoicos que ayudan a mantener la coherencia de este país, que son personas que están recluidas de su libertad porque hicieron algo o porque están en procesos de adicción, y ellos están volando a las 6:30 de la mañana y a las 7 de la mañana. O sea que si usted quiere ayudar a que Colombia se transforme, a las 6:30 haga media hora de oración, o a las 7 de la mañana. Voy a confirmar de la hora de la pero eso. ¿Qué más, Juan? ¿Qué otra pregunta? Pues ya nos hemos resuelto todas las dudas que tenemos. Yo creo que esta invitación que tú nos haces de agradecer por labores que de pronto a muchos no se les ha pasado por la cabeza. Nosotros viviendo acá en el campo hemos valorado y atesorado mucho la labor del campesino, porque trabajar la tierra también es muy fuerte, es muy duro, las condiciones son poco fáciles. Entonces, yo también aprovecho tu invitación para invitarlos a ustedes a que cada vez que prueban o preparen sus alimentos, tomen conciencia de la labor que hay detrás para que su alimento llegue a casa, ¿sí? Porque no solo es la labor de su pareja, de usted, para trabajar e ir a hacer mercado, sino que ocurrió antes para que ese alimento pudiese llegar a ese mercado a donde usted llega. Entonces, aprovechemos a hacer la bendición de los hogares también de los campesinos, de la madre tierra. Por la comida, la tenemos, o sea, todavía hay comida, tenemos agua. Me decían los venezolanos que nos ayudan, uno aguanta hambre, decía, pero usted no sabe qué es estar sin agua, pero aquí hambre no hemos tenido, o sea, agradezcamos todo lo que está también, o sea, aceptemos de que de pronto estábamos comiendo mucha comida rápida, que la gente se estaba intoxicando, que los niños no estaban teniendo una buena nutrición, y lo que tú dices de los campesinos, y es muy triste. Hay un libro que hicieron que se ganó un premio internacional sobre un profesor que cogió a niños de que los niños describieran qué son, y en ese libro, que luego después si quieres ahorita te doy la fuente, que es un campesino, es alguien pobre y resentido, escribió los niños, es alguien que no es valorado, y uno se lee esas palabras y dice, Dios mío, porque no entendemos que la labor del campo es dura, y que no hay nada más fuerte que agradecer a aquel que cultiva nuestros alimentos para que uno en la mesa pueda decir, no, aquí todavía hay cebolla, aquí todavía hay ajo, aquí todavía hay cosas que se pueden comer, hay melones. Sí. ¿Nos regalas la hora y la fecha de la meditación que nos querías contar? Mira, la hora en la que se está haciendo el efecto de la superradiancia, que se está haciendo, es el efecto de la meditación trascendental de la superradiancia, es a las 9:15 de la mañana y 7:45. Si ustedes quieren saber qué es más la superradiancia, en el canal de Mirabai con mayúscula, le hice en estos días una entrevista a Javier, que es el director de Perú, de la meditación trascendental en Perú, que explica ese concepto. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas para que ustedes lo puedan difundir y lo puedan eso? A las 9:15 y a las 7:45 de la noche, lo que se invita es que por 20 minutos la persona, sin importar qué técnica de meditación, de visualización haga, esté sentado y lo haga. Si no lo hace, cierre los ojos y solo ore y dé gracias. Esa es una hora. Como está Hogares Claret, que tiene un protocolo especial de coherencia, ese sí es a las 6:30 y a las 7 de la mañana, que hay que invitar a las personas que se sienten. Yo les sugiero que lo correcto sería apoyar esta coherencia que se está generando a esa hora. Eso se llama el efecto de la superradiancia, ¿sí me entiendes? Que es porque cuando en el vuelo yoico uno se levanta, no rompe la gravedad. Entonces, al romper la gravedad y volar, uno está aprendiendo que manipula la ley de la gravedad, y eso genera un efecto de coherencia y de bienaventuranza. Explicaba Maharishi que cuando uno meditar no es solo un beneficio personal, es un beneficio
colectivo. Cuando usted medita o hace una práctica espiritual, usted irradia a su alrededor. Yo me hice CIDIS porque a mí me dijeron, usted se siente y medita y usted le cambia la vida a 800 a su alrededor. Yo dije, este es mi servicio. Ya, yo le ayudo a la humanidad así, 2 veces al día, y si me pagaran por eso todo el día, lo haría. Entonces, pensemos en la función social de nuestras profesiones, de nuestros trabajos y de nuestras prácticas espirituales también, Catalina. Muchas gracias, Mirabai, por tu tiempo, por tu sabiduría, por nutrirnos con toda la información. Siento que esto del reseteo intensivo estructural es supremamente importante y necesario, y siento que es una muy buena oportunidad para que las personas que sientan el deseo y el anhelo de sanarse, de explorarse, de verse a sí mismas en esto que ha sido el COVID para todos, pues lo puedan hacer. Así que, por favor, si les gustó este video, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y en nuestros links les dejaremos toda la información de Mirabai para que la puedan contactar y puedan acceder a estos servicios de tanta trascendencia e impacto en nuestro campo, a nosotros mismos y en nuestras generaciones. De hecho, eso le estaba diciendo ahorita Juan. Importante es este ejemplo que tú nos das de la familia, ¿no? Del abuelo que dice, creo que mi mejor regalo a la familia es esta sanación, porque ayer escuchando a una profesional en epigenética, ella decía, los niños vienen con la herencia de sus padres y nuestros nietos vendrán con la información de nuestros hijos. Entonces, si tenemos la conciencia de que haciendo este tipo de terapias podemos ayudar y contribuir para que la descendencia, tanto de nuestros hijos como de nuestros nietos, vengan con otra información, pues siento que todo se nos está dando en las manos, todo está a nuestra disposición para que simplemente lo hagamos. Así que nuestra invitación, cogiendo la invitación de Mirabai, es conciencia, responsabilidad y hagamos de este proceso un proceso de mucha sanación, de mucho amor hacia el colectivo y hacia nosotros mismos. Muchas gracias, Mirabai, nuevamente por tu tiempo y gracias a todos por vernos. Bendiciones en este día. Muchas gracias a ustedes y les deseo que este canal crezca con la frecuencia de Juca y que llegue a muchas familias, muchas personas y que realmente nos centremos a el ser, hacer. Y que es un momento y que próximamente, porque me imagino que este canal va a ser estrenado la otra semana, full Semana Santa, que realmente replanteemos con mucha seriedad cómo estamos entendiendo la espiritualidad. La espiritualidad no puede ser algo falso externo, sino tiene que ser parte de la coherencia vital de las personas, ¿entiendes? De cómo uno se comporta. Y muchas gracias por su invitación.